escuchar a través de esa grieta de lo increado. Buenas tardes, silla vacía 1. Buenas tardes, silla vacía 2. Por suerte, el invitado no me falló. ¿Por qué digo silla vacía 1 y silla vacía 2? Me encuentro con que el doctor Berlanda no se encuentra presente y el doctor Chinaski tampoco se encuentra presente. Esto significa que mis compañeros de esta nave espacial llamada la grieta de lo increado me han dejado abandonado, solo a mi suerte, pilotando la nave aquí junto con nuestro operador todoterreno Cristian. Esto es la grieta de lo increado, 2 sillas vacías. ¿Se acuerdan como el famoso debate de la silla vacía en época de Méndez y Angelos, la silla vacía? Bueno, esto es más o menos lo mismo, 2 sillas vacías. Cualquier excusa es buena para mis compañeros para faltar, digamos. Perdón, buenas tardes. Por suerte, ¿Cómo decía, le va? La voz, llegó la presencia. Llegó la presencia de nuestro invitado, que no nos falló, de fierro. Por supuesto. Estamos, lo prometido siempre es deuda, así que acá estoy. Estamos nuevamente con Juan Marcelo Encalada, especialista en los fenómenos psicoculturales que se han producido desde el año 86 en la localidad de Capilla del Monte. Este es el tema que teníamos preparado para hoy. Ya habíamos empezado el programa pasado. Vamos a hacer un pequeño raconto. Metimos mucha información en el programa pasado, tanto es así que no entró el tema musical de la media hora. Hoy vamos con tiempo, digamos, a desarrollar un poquito más, a detallar un poquito más alguna de esas cosas que dijimos en el anterior programa. Tema entonces, los mitos de Capilla del Monte, segunda parte de los mitos de la localidad cordobesa de Capilla del Monte y el Cerro Uritorco. Decíamos, nos pueden escribir a la grieta de lo increado @gmx.com. Es nuestro Facebook, La Grieta de lo Increado, emisora de radio, aquí por la 88.9. 2 cosas antes de empezar. Primero, bueno, agradecer al programa Conociéndonos, que se emite por aquí, por la 88.9, FM Gran Rosario, los días sábados. Fui invitado el sábado pasado a Conociéndonos, conducido por Eduardo Mecosi y su equipo. Están los sábados a las 18 horas. Muy interesante programa. Ellos también quedaron gratamente sorprendidos por algunas cuestiones antropológicas. Ellos se ocupan más de las cuestiones musicales, pero hablamos también, qué interesante. Hablamos de la música y los estados ampliados de la conciencia, que es un tema que habíamos tratado aquí en La Grieta. Una cosa que yo venía viajando, venía desde Córdoba y traté de engancharla, de sintonizar la radio, la escuché, Sí. Escuchaba la radio, Ajá. pero vos sabés que no sabía el horario. Ah, así que claro. No te podía mandar un mensaje. Estuvimos desde las 18 a las 18:30 y bueno, su conductor Eduardo Mecosi se comprometió a invitarnos nuevamente en otra oportunidad. Así que un saludo para la gente de Conociéndonos. Los invito a escuchar, muy buen programa, sobre todo si les gusta la música de todos los tiempos. Siempre traen algún cantante en vivo también. Ajá, que no es fácil eso, cantar en vivo aquí desde el micrófono de la radio, una cosa que no es muy común en la radiofonía actual. La otra cosa que tenemos que decir es que pasó otro nuevo 12 de octubre. Así es. Y también un 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios en América, ¿no? Y el 12 de octubre, conocido anteriormente como el Día de la Raza, hoy se conoce en Venezuela, por ejemplo, en otros países de América Latina como el Día de la Resistencia Indígena, y aquí en nuestro país como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿no? Nuevo paradigma, ¿no? Un cambio muy importante. De lo que era antes el famoso Día de la Raza, que nunca entendí muy bien a qué raza se referían, y el Día de la Hispanidad, a recordar que lo que muchas veces no se dice, aquí en América se sufrió el mayor genocidio de la historia de la humanidad, ¿no? La matanza de millones de indígenas desde América del Norte hasta la Tierra del Fuego. Perdón, y hoy justamente vamos a tocar, vamos a hablar de Capilla del Monte
Y toda esa región, incluyendo Santiago del Estero, San Luis, la zona de Córdoba, fue habitado por los comechingones. Claro, Que efectivamente. fue una etnia prácticamente desaparecida de la faz de la tierra. Esto es lo interesante y que después vamos a retomar seguramente, que es que estos lugares donde decimos se han remitologizado de alguna manera, ese podría ser un buen término, Uh-huh. se han remitologizado con mitologías propias de la cultura occidental y de la cultura nuestra, que es tecnológica, materialista, ejemplo, las naves extraterrestres que nos visitan y demás, o mitología que tiene que ver con las carencias de la sociedad occidental, como puede ser toda la mitología que tiene que ver con la espiritualidad, la New Age y demás, que se refieren a una carencia nuestra, justamente a partir de haber, digamos, reprimido desde hace 2 siglos por lo menos todo lo que tiene que ver con la irracionalidad, la imaginación, la magia, el simbolismo y demás. Entonces, resurgen con mucha fuerza todas estas, como una gran necesidad, todas estas nuevas leyendas, digamos. Pero el lugar elegido, en este caso el Cerro Uritorco, de la provincia de Córdoba, como vos decías, Juan Marcelo, ya era un lugar que no se sabe bien si los comechingones adoraban o no al Cerro Uritorco, pues se sabe muy poco. Al menos desde lo arqueológico conocemos algo de los comechingones y muy poco por etnohistoria. Dado que, bueno, la mayor parte de este pueblo fue masacrado, digamos, por los españoles, y es cierto que hay descendientes, y más cierto aún que a raíz de las nuevas teorías antropológicas sobre la autoascripción de la identidad en el último censo complementario indígena del INDEC, que se hizo en el 2005, aparecen 10.000 personas, 10.000 cordobeses que dicen ser comechingones, ¿no? Ajá, sí, sí. Una profesora amiga, una arqueóloga mía, dice que es como si nosotros dijéramos que somos ostrogodos, por ejemplo. Claro, es un chiste, ¿no? Porque, claro, la cultura realmente desapareció. Seguramente muchos cordobeses deben tener alguna gota de sangre comechingona, seguramente de los sobrevivientes se han mezclado con inmigrantes y demás en varias generaciones. Pero bueno, esto es una cosa que hoy se pregunta, digamos, usted ascribe en primera o segunda generación a algún pueblo indígena y la respuesta se acepta tal cual como viene. La respuesta de 10.000 personas en Córdoba dicen que son al menos descendientes de comechingones. O son comechingones, dicen, a pesar de que el idioma comechingón desapareció. Es más, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, porque la palabra comechingona es una palabra sanavirona, que eran sus vecinos, y significa gente que vivía bajo las cuevas, digamos. Claro. Y se sabe realmente muy poco. Sí sabemos que tenían sus chamanes, como todos los pueblos originarios aquí de nuestro país y de otras partes del mundo, que consumían una sustancia enteogénica, una planta que los llevaba a otros planos de la realidad, como es la semilla del sebil. Y bueno, se sabe un poco su forma de vida, ¿no? Pero realmente la cultura comechingona como tal ha desaparecido, ¿no? Y de cualquier manera se puede inferir que el Cerro Uritorco era un lugar sagrado tal vez para ellos, como toda la naturaleza lo es para los pueblos originarios, ¿no? Seguramente. Mirá, una de las cosas que justamente durante la década del 90 hicimos con el grupo, que fuimos asiduamente a esa región, era hacer largas caminatas, ¿sí?, por las diferentes zonas de Capilla del Monte. Y lo que nos llamó poderosamente la atención es que el Uritorco no tenía rasgos de haber sido un centro ceremonial. Como ya nos habían adelantado previamente algunas personas que sabían sobre arqueología, sino más precisamente la zona del Zapato. Ahí sí podemos encontrar más restos, que es más, ahora con la construcción del dique del Cajón,
que está a la izquierda, cuando uno va hacia Capilla del Monte, está a la izquierda de la localidad justamente del mismo nombre. Han desaparecido muchos restos arqueológicos por la construcción de este dique, que muchos dicen que no se sabe para qué está, ¿no? Se dicen que sirve de alguna forma para realizar actividades turísticas, ¿sí? Actividades acuáticas en la zona, pero para otra cosa no sirve. Bueno, eso lo sabrán seguramente los entendidos, pero en esa región, en la zona del Zapato, sí hemos encontrado muchos morteros y de alguna manera, alguna forma de comunidad que han vivido ahí, porque había cuevas en esa región. Claro. Entonces, evidentemente, han vivido los comechingones ahí. Y pasando, digamos, el tema de la conquista española y demás, hacia ya en el siglo XX, década del 60, algunos hippies, habíamos dicho, de los primeros hippies argentinos, hinduistas y demás, se trasladaron a esta zona. Ahí se empezó a crear una cierta mitología, pero que no duró mucho, y hay que esperar hasta el año 86, comentábamos en el programa anterior, donde aparece la gran explosión de Capilla del Monte como un centro mágico, un centro turístico, donde se habla de luces, de ciudades intraterrenas, de manifestaciones de elementales, de energía en el cerro y demás. Todo esto aparece en el 86 con la famosa huella del pajarillo y el avistamiento de una luz roja por parte de una señora mayor, la señora Pelisa de Gómez, que fue observada hacia el Cerro Áspero, o sea, bastante lejos del pajarillo, y después aparece esta mancha. Decíamos que la mancha, hoy en día parece no haber dudas de que fue quizás intencional, o si no fue intencional, de cualquier manera se trató de un incendio. Era falso lo que se propagó en su momento de que los pastos estaban quemados de arriba hacia abajo, sino que se comprobó que estaban quemados de abajo hacia arriba. De cualquier forma, todo esto atrajo la atención de los medios televisivos. Habíamos hablado del famoso José de Ser, que en aquella memorable, digamos, serie de notas en 9 Diario, hizo famoso realmente el cerro en todo el mundo, ¿no? Y ahí empieza entonces esta nueva saga. Exacto. Pero también decíamos que antes del 86, concretamente diciembre del 85, unos autodenominados contactados con seres extraterrestres, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, el IPEC, con Dante Francha a la cabeza, anuncian en una popular revista de aquella época, la revista Flash, que se iban a trasladar a Capilla del Monte y a la base del Cerro Uritorco para tomar contacto con una ciudad denominada Erx. Y entonces nos enteramos que un señor, el griego Ángel Cristo Akoglanis, fue el primer esoterista al que se le ocurrió llevar turistas, digamos, al lugar, concretamente para mostrarles, según él decía, una serie de luces misteriosas que tenían que ver con los habitantes etéricos de una supuesta ciudad intraterrena que nunca antes de Akoglanis, digamos, se había hablado. ¿Quién era este misterioso? Este misterioso personaje, Akoglanis. Cristo Akoglanis, que fue el padre de Miguel Ángel Akoglanis, un periodista aquí de nuestra ciudad, muy importante. Bueno, supuestamente era un médico que había estado en el Tíbet, que había aprendido diferentes técnicas de digitopuntura, acupuntura, quiropraxia, y que había venido a la Argentina un poco refugiado por diferentes motivos de su país, y que había formado su familia acá y que estaba desarrollando su actividad profesional. En la década del 80, él decide ir a la región, a la zona de Los Terrones, que se encuentra al norte de Capilla del Monte, y ahí comienza a realizar algún tipo de ceremonias relacionadas con la presencia de supuestos seres que pertenecían a una ciudad intraterrena, que, según cuentan los historiadores del tema, él la denominó Erx. O sea, el origen de Erx provendría del mismo Ángel Cristo Akoglanis. Erx significa encuentro de remanentes cósmicos siderales, cósmicos con K. Y a partir de ahí
comienza a generarse toda una movida, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, como en Rosario también. Hay gente que ha viajado de aquí de Rosario, a aquella zona. Y bueno, a partir de esa situación de realizar estas ceremonias, empieza lógicamente a conectarse mucha gente con el doctor Ángel Cristo Acolanis. Y en el mes de febrero de 1985 conoce a un personaje que ya hemos citado en el programa anterior, al profesor doctor Guillermo Alfredo Terrera, que era un abogado, un escribano, un antropólogo autodidacta, un sociólogo autodidacta, que él planteaba que tenía un bastón de mando. Ese bastón de mando, llamado toquilítico, era el que había sido creado o había sido mandado a confeccionar por un cacique comechingón, llamado Voltán o Bután. Este cacique que se parece bastante al dios nórdico germánico Botán. U Odín. Exacto, lo cual llama poderosamente la atención, esta traspolación, digamos, de un cacique comechingón con un dios germánico. Sin embargo, él lo que dice es que este dios germánico tenía la capacidad de desdoblarse o de actuar en dos lugares al mismo tiempo, y por lo tanto explica su aparición aquí en la zona de las Sierras Chicas, donde se encuentra el Cerro Uritorco, ¿sí? Que claro, él llamaba la zona de Viaraba o las Sierras de Viaraba, Sierras Chicas, y Sierras Grandes él las llamaba de Charaba, o sea, las Sierras de Viaraba y de Charaba. Ahí se encontraba el Cerro Uritorco, donde fue encontrado justamente este bastón de mando, que era una piedra alargada de 1,10 m aproximadamente de longitud, y que llevaba el poder, decía el mismo Terrera, ya en varios escritos anteriores a 1986, llevaba el poder de regeneramiento de la humanidad. Claro, y algo así como el regeneramiento de la humanidad, que iba a venir esa famosa también historia mitológica del regeneramiento que va a venir desde el cono sur, ¿no? Claro. Que es una cosa que también continuamente y desde hace muchos años se viene hablando en los círculos esotéricos, y que desde mi punto de vista como antropólogo creo que tiene que ver mucho con las frustraciones, digamos que nuestro pueblo, nuestro país, digamos, tiene, en el sentido de que se ha enseñado siempre que este fue el quinto país del mundo, y que tenía un destino de grandeza y demás, y esto se ha enseñado siempre desde las escuelas primarias y demás, y nosotros, digamos, en pocas generaciones entramos en una crisis a otra crisis cada 10 años más o menos, ¿no? Entonces es una serie de frustraciones que se van acumulando de generación en generación y que hacen que este famoso destino de grandeza nunca se termina de... Vos fíjate que ya el mismo don Pedro Romagnuk, desde la década de 60, venía sosteniendo el tema de Argentina, Tierra Bendita. Tierra Bendita, un libro publicado con ese título. Había un señor Winkelmann o algo así también, el famoso también hombre de gris del profeta argentino Solari Parravicini, sus profecías que también siempre ponen a la Argentina en la mira, digamos, de los seres espirituales y demás. Es decir, intento encontrar una explicación de tipo antropológico en las frustraciones, digamos, de nuestro pueblo, claro, y en ese sentido de grandeza que quizás la generación de la década de 1880 quiso construir o construyó, o lo hizo a medias, o lo hicieron sin incluir a gran parte de la nación. En cualquier caso, digamos, esa frustración, como ha ocurrido en otros países, Alemania mismo frustrada con digamos, la derrota en la Primera Guerra Mundial, comienzan, digamos, hasta en los sueños estudiados por Carl Gustav Jung. Los alemanes soñaban con un nuevo futuro de grandeza, con dioses germánicos y demás, y esto después, toda esa mitología es aprovechada, digamos, y se llevó justamente por el nazismo, exactamente, a la práctica, ¿no? Sí, porque toda esta fuerza, digamos, energética, psicológica, termina siendo llevada al poder, ¿no? Y usted fíjese como este profesor doctor Guillermo Alfredo Terrera toma, digamos, o genera una propia mitología basada en un hueco
que existe de alguna forma en su... algún hueco que existe, digamos, en la historia de los aborígenes en Argentina, que es justamente los comechingones, y aprovecha, bueno, y ahí pone justamente o genera toda una mitología relacionada con esta etnia aborigen. Lo más interesante del tema, para mí, mi punto de vista, es la relación que tenía Guillermo Alfredo Terrera con el nacionalismo. ¿Sí? Claro. Que eso creo que es fundamental y que a cierto punto me parece que se convirtió en algo muy interesante para la gente que estaba en estos temas espirituales y que tenía tal vez ciertos rasgos nacionalistas, ¿sí? en su ideología, y que hicieron que justamente juntara a Ángel Cristo Acoglanis con el profesor doctor Terrera y llevarlo a Terrera junto al bastón de mando a hacer las ceremonias en el año 1985 en los terrones al norte de Capilla del Monte. Y a partir de ahí, sin dudas, comienza a entretejerse algo que termina, creo yo, que es el fin del principio, la huella del pajarillo de enero de 1986. Claro, hay una historia también muy interesante respecto a que casi con tintes policiales, ¿no? Donde se mezcla lo esotérico con lo novelesco policial, digamos, que es cuando este tal Ángel Cristo Acoglanis, el padre, podríamos decir, de Erx, el que se comunicaba con los remanentes cósmicos siderales, espirituales, ahí en la comarca del Uritorco, es asesinado. Y es asesinado nada menos que por el hermano de Jorge Antonio, el famoso empresario del primer peronismo, digamos, famoso enfermero que después terminó siendo un multimillonario del primer peronismo, Rubén Antonio, justamente. El caso del asesinato lo toma la jueza Servini de Cubría, recuerdo en aquel momento, y luego Rubén Antonio, el hermano de Jorge Antonio, el asesino, se suicida, cerrándose entonces esta causa y quedando muchas cosas, digamos, en el misterio, ¿no? Es un gran misterio la muerte del doctor. De hecho, se dice que lo mató de varios balazos y llegó a la comisaría a entregarse diciendo: hay que matar a estos brujos, o hay que matar al brujo, algo así. Claro, él, Acoglanis, lógicamente, era muy conocido dentro del ambiente metafísico y esotérico, prácticamente de lo que es Córdoba y Buenos Aires, y él se movía dentro de un ambiente bastante pesado, Acoglanis, o sea, con políticos de muy importante talla y bueno, y con empresarios también. O sea que su movida era bastante fuerte. Lo que no se sabe todavía, tenemos algunas hipótesis dando vueltas prácticamente desde su muerte, es el motivo por el cual Rubén Elías Antonio, ese día, el 19 de abril de 1989, decide asesinar, aparentemente de 7 balazos, según lo que consta en el informe entregado por los peritos, decide asesinar a su gran amigo Ángel Cristo Acoglanis. O sea que esto es parte también del misterio de Capilla del Monte. Uh-huh. Pero Capilla del Monte es más, obviamente. Sí, seguro. Mientras tanto, el profesor Terrera contaba, en la grabación que pusimos en el programa anterior, que alguien, que no sabe quién, le pagó un viaje a Capilla. Van en avión a la ciudad de Córdoba. Desde ahí lo esperaba un Mazda prácticamente nuevo. Obviamente, como era un profesor esotérico, enseguida relaciona la marca del auto con el dios mesopotámico, el dios solar. De los persas. De los persas, dice él. Entonces sube al Mazda, lo llevan y le hacen conocer a un personaje llamado Saruma, que supuestamente es una entidad cósmica, un ser metafísico, por así decirlo, pero que asumía una forma física, y de hecho, digamos, Acoglanis es el intermediario en ese encuentro, y bueno, Terrera absolutamente convencido de que es un sacerdote tibetano, que lo lleva justamente a ver las luces, y que tomaban siempre un té, decían, ¿no? De un termo y demás. ¿Qué pudiste saber
¿Algo más sobre estos personajes misteriosos? O si, digamos, a Coglanes le jugó alguna, no diríamos broma, sino algún tipo de engaño, digamos, al propio Terrera. Esta es mi opinión, ¿no? Que era un hombre, digamos, influenciado por el peor esoterismo nazi y nacionalista argentino, pero en cierta manera creo que era un personaje inocente y cándido, ¿no? Creo que a Coglanes, como vos dijiste, era un personaje más pesado y que se aprovechó o intentó aprovecharse de Terrera para llevar agua para su molino, digamos, para sus propias ideas, por ejemplo, acerca de Erx, el mundo interno en Capilla y demás. Claro, mira, como hipótesis de trabajo que venimos trabajando desde hace un tiempito, es interesante esto porque nosotros escuchábamos en varios reportajes que le hicieron a Terrera, o entrevistas, también a discípulos y discípulas de Terrera, como Elsa Tear, ¿sí? El señor Rubén Lasso, en donde siempre ellos hablan de que tomaban, realizaban largos ayunos y posteriormente, digamos, para cortar con ese ayuno y de ver las luces, tomaban un té, ¿sí? Un té preparado por diferentes personas y comían sándwiches, comían empanadas, bueno, y demás cuestiones. El tema es que esta cuestión del té siempre nos llamó la atención. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos en algún momento, y que es una hipótesis de trabajo nada más, es ¿qué tenía el té? ¿Sí? ¿Pero había alguna consecuencia del té? Bueno, Elsa Tear comenta que después de haber tomado el té, durante la noche, ella se hospedaba, o ellos se hospedaban en el Hotel Roma, ahí en Capilla del Monte. Ella experimenta o tiene una experiencia visionaria, dice, en donde percibe lugares totalmente desconocidos, con brillos totalmente desconocidos, sonidos totalmente diferentes a los habituales. Entonces eso nos lleva a pensar de que algo tal vez estaban incorporando a su organismo sin saberlo, en forma de té, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Sí? Además, a Coglanes se supone que era médico y conocía sin dudas de los efectos de algún tipo de sustancia o enteógeno o algo de eso. Sí, tiene más pinta de ser alguna sustancia enteogénica, sin duda. Uh-huh. Pero bueno, es simplemente una hipótesis de trabajo, con esto no estamos aseverando absolutamente nada. Uh-huh. Y mientras tanto, el famoso bastón de mando y el toque lítico, ¿qué pasó con eso después del tema musical? Si Cristian está atento, esta vez Chinaski, como no vino, no trajo su tema musical, así que lo que Cristian quiera. Ahí está, espectacular, me encantó.
con nosotros escribiendo a lagrieta@gmx.com, por Facebook en La Grieta de lo Increado y también vía Twitter @loincreado. Bueno, muy bien. Temazo, ¿eh? De George Harrison, My Sweet Lord. Ya que estamos así hinduistas y esotéricos. Había quedado una duda planteada para los próximos minutos del programa. Y que es, bueno, dos cosas. Primero, el destino de ese famoso bastón de mando o toque lítico, que obviamente el único que dice que eso fue construido por un cacique comechingón, que tenía un nombre muy parecido al dios germánico Botán, que además decía que los comechingones eran rubios y de ojos celestes, y que a América habían venido los templarios, y los normandos, y los hiperbóreos, y toda esta cuestión bien del esoterismo nazi y nacionalista argentino. En cualquier caso, el bastón de mando lo tenía en su casa y eso era un objeto que, aunque no fuese auténtico, estaba. Se conocen fotos, los alumnos de su escuela hermética primordial de las Antípodas, así se llamaba la escuela esotérica del profesor Terrera en San Isidro, en Buenos Aires, lo han visto y lo han tocado en innumerables ocasiones, ¿no? La otra duda es, muerto Ángel Cristo Acoglanis, el famoso padre de Erx, de la ciudad intraterrena del Uritorco, uno podría decir, bueno, como la famosa frase, muerto el perro, se acabó la rabia, se terminó Erx, pero no, uno de sus discípulos, el brasileño Trigueirinho, escribió un libro sobre Erx. Dos libros, justamente. ¿Dos libros? Sí, 2 libros. Y sabemos que la saga continúa hasta hoy, así que te transmito estos dos temas por separado. Sí. Uno, el bastón de mando, qué pasó con eso tras la muerte de Terrera. Y dos, cómo es que esta saga de Erx continúa a pesar de la muerte del griego Ángel Cristo Acoglanis. Bueno, con respecto al bastón de mando, hay que decir que el que tenía toda la información sobre el origen de este bastón era el profesor Terrera, ¿sí? Él cuenta, bueno, que fue descubierto por su maestro esotérico metafísico llamado Orfelio Ulises, a los pies del Cerro Uritorco en el año 1934. ¿Hay alguna constancia fuera del profesor Terrera de absolutamente que nada. Esto sea cierto, de que haya existido este El Orfelio profesor Ulises? Terrera, justamente sobre eso estamos indagando con un profesor de historia de la ciudad de San Francisco, en provincia de Córdoba, Flavio Vega. Estamos indagando esto porque aparentemente, según cuenta Terrera, este famoso maestro que tanto lo ha instruido a él y le ha otorgado la posesión del bastón de mando, vivió durante un tiempo muy importante hasta su muerte en esta ciudad, en San Francisco, Córdoba. Así que bueno, él está indagando por su lado a ver si encuentra algún registro. Hasta ahora no encontró absolutamente nada, pero se sabe que fue maestro de escuela. Así que bueno, por ese lado, él es profesor, docente secundario de historia. Bueno, él está preguntando justamente y está indagando sobre la materia. Por el otro lado, bueno, hablamos de qué pasó con el bastón de mando en definitiva. Uh-huh. Al morir Terrera en 1998 no dejó ningún sucesor del mismo, por lo tanto durante su velatorio hubo como una especie de disputa a ver quién se quedaba con este bastón de mando. Al principio se lo quería llevar a la fuerza un personaje cuasi siniestro llamado Fernando Flugerto Martí,
que es un líder del grupo Delfos, era líder del grupo Delfos hasta el 2013, fecha en la cual fallece. Una especie de secta, podríamos decir. Una especie de secta. Cuasi religiosa, media militarizada, ¿no? Sí, del sur de nuestro país. Formación de cuadros, sí, exactamente, de la zona de la Patagonia. Bueno, él se quería llevar este bastón de mando, lo reclamaba como propio, y se termina esta disputa cuando el hijo mayor de Terrera, que se llama de la misma manera que Terrera, Guillermo Alfredo Terrera hijo, toma la decisión, consultando con los hermanos María Victoria y Nicolás, toma la decisión de llevarlo a él, ¿no? Porque como es que el hijo mayor sería el heredero de esta pieza arqueológica tan importante. Sí, siempre y cuando creamos toda la historia, obviamente, de que ese bastón fuese real, ¿no? Bastones de mando hay muchos y obviamente es un símbolo que se han tenido, digamos, por muchos chamanes, en muchas tradiciones culturales de la antigüedad. Lo extraño es que todos los caminos se cierran en el profesor Terrera y nunca podemos saber si hay algo de cierto en toda la historia de su origen, a través de lo que él cuenta. No hay ningún otro arqueólogo, ningún otro científico, ninguna otra persona fuera de Terrera que hable de este bastón, de ese poder y demás, ¿no? Parece ser una creación. En gran medida toma mucho de un antropólogo, de un arqueólogo autodidacta, como fue Aníbal Montes, que escribió varios libros sobre los comechingones. Aparentemente ahí saca los términos de Viaraba y Charaba, de las sierras de Viaraba y Charaba. Él toma mucho de este teniente coronel, un militar muy importante, Aníbal Montes. Hay que recordar que los textos de Terrera se daban en la academia militar, también, en cierta época. Sí, hay uno de los libros que fue... Un abuelo de él, además, era un... Edecán de Irigoyen. Exactamente. Así que siempre estuvo vinculado con la clase militar, ¿no? Por otro lado, también habíamos dicho, Terrera siempre influido por Jacques de Maillet, un nazi francés que perteneció a la brigada de las SS Carlomagno en Francia, escapado después de la Segunda Guerra Mundial, se refugia en la Argentina, escribe un montón de libros arqueológicos, esotéricos y antropológicos, donde aparece esta idea nunca comprobada, digamos, de la presencia de hiperbóreos, templarios, exactamente, normandos y demás en América, ¿no? Sí, es una mezcla muy extraña, una mixtura muy rara. Otro de sus influencias era un tal Nimrod de Rosario, que él mencionaba a Terrera, un personaje que ahora le han reeditado los libros, se llamaba... Los misterios de la sabiduría hiperbórea y fundamentos de sabiduría hiperbórea, y creo que no sé si van a editar, eso me tengo que fijar en un blog que tienen los discípulos de él, Física Hiperbórea, en donde una de las cosas que dice, por ejemplo, este libro de Nimrod de Rosario, es que el sol es frío y la luz solar es fría. Claro, todo nos remite a Hans Horbiger y al esoterismo nazi, digamos, de la época del nazismo. Hans Horbiger, que había fascinado al jefe de las SS y de la Gestapo, Heinrich Himmler, con sus estrambóticas teorías de la lucha entre el fuego y el hielo y el sol frío y demás. Y de que había una física judía, que era la de Einstein y demás, y una física hiperbórea, una física nórdica y demás. Bueno, parece que todos estos personajes abrevan del mismo siniestro esoterismo, ¿no? Y bueno, ¿y ahora cómo continúa esto, ¿no? Porque ¿cómo continúa y cómo habíamos dicho, habíamos dejado planteado, y cómo continúa la saga de Erx después del asesinato de Acoglanis? Bueno, lógicamente esto continúa, esto tiene sus consecuencias, porque en el Cerro Uritorco existen, pero por miles, existen testimonios de personas que dicen ver luces. Existen personas que dicen tener contactos telepáticos con seres extraterrestres o seres intraterrestres, y se ha convertido el Cerro Uritorco prácticamente en una especie de santuario, ¿no? Donde la gente va, no solamente sube el cerro, sino que hay mucha gente que, por ejemplo, lleva
como pone en su testamento, una especie de testamento que dice, bueno, yo quiero que mis cenizas sean arrojadas al Cerro Uritorco. Y uno cuando va en la propia base del Cerro Uritorco, uno puede llegar a observar urnas justamente con las cenizas de personas, ¿no?, que han decidido ser cremadas y que sus cenizas estén ahí en la base del cerro. Así que bueno, esto es algo, podríamos decir, que ha continuado y que sin duda que va a continuar, ¿no? Y por otro lado, mencionábamos a un sucesor de Acoglanis, o un discípulo de sus ideas esotéricas, que es un brasileño, ¿no? Trigueirinho. Vos decías que escribió 2 libros sobre Erx. Sí, Erx, Mundo Interno, que es un libro de la década del 90, junto a otro que se llama Señales de Contacto. Ajá. Son los 2 libros que habla sobre Erx y sobre Saruma. También personaje misterioso que se le aparece a Guillermo Alfredo Terrero. Se van pasando, digamos, los nombres de los seres de unos autores a otros. Y este Trigueirinho, líder de una especie de grupo contactista o digamos, culto religioso a los platos voladores, en su propio país también se reúne en su propio santuario, ¿no?, que también es una montaña. En este caso, él habla del Cerro Uritorco, pero también tiene su propio santuario en San Pablo, cerca de San Pablo en realidad, que es el Pico Jaraguá o Yaraguá. ¿Te llama la atención el hecho de que esta necesidad moderna de volver a antiguos santuarios? Porque seguramente muchas de estas montañas, como el Monte Shasta en los Estados Unidos, el Uritorco en Argentina, el Montserrat en Cataluña, en España, sí, eran, digamos, cerros ya místicos, sagrados, o tomados por el cristianismo, tomados por los pueblos originarios, por la mitología de los pueblos originarios y demás. Y te llama la atención esto de que parece que hay una necesidad de volver a reconectar el cielo y la tierra a través de una nueva mitologización, a través de los ovnis, por supuesto, pero también de todas las otras cuestiones New Age. En la década del 90 te digo que sí me llamaba la atención. Hoy no. Hoy creo que es parte de la espiritualidad a nivel mundial, de surgimiento de nuevos lugares de peregrinación, uh-huh, y a la apertura hacia nuevas corrientes espirituales. Yo soy bastante amplio en ese aspecto y considero que las personas que deciden tener una experiencia más cercana con el Cerro Uritorco, que vayan y lo visiten. Lo que sí tengan cuidado, obviamente, con algunas conformaciones o grupos sectarios que se encuentran en la zona, pero que en definitiva es una experiencia muy sana, una experiencia al aire libre, con la naturaleza, y bueno, yo lo recomiendo, además que a mí me une un sentimiento muy fuerte desde la adolescencia por haber viajado tanto tiempo allá a esa zona, ¿no? Claro, seguro. Hablábamos entonces de tantos mitos, digamos, de paraísos perdidos, ¿no?, en la antigüedad. Por ejemplo, Shambhala, en el oriente, la ciudad perdida, digamos, que buscó Sandowski, que buscaron tantos otros. El Avalon, o la isla de las manzanas, donde reposaban los guerreros y los reyes difuntos en las sagas sajonas. El Edén llamado Tir Nan Ogo, la tierra de la juventud, donde los habitantes nunca envejecían, según las leyendas celtas. El Dorado, la ciudad de los Césares, también en el sur de nuestro país, los Campos Elíseos, el Olimpo de los griegos, el Jardín de las Hespérides, el reino del Preste Juan, que volvía loco a el fantasmagórico imperio del Preste Juan, el amigo de los cristianos, del que se esperaba ayuda para las cruzadas, que fue buscado por Marco Polo y tantos otros viajeros siempre infructuosamente. El Hades, Lemuria, la Atlántida, ¿no? Todas estas ciudades etéricas, dominios subterráneos, regiones inaccesibles, que obviamente tienen que ver con esto de paraísos perdidos, tal vez la búsqueda de una capa más profunda de nuestra propia psiquis. Hoy en día es como que es esa antigua idea de la edad de oro
a la que cantó Hesíodo, a la que idealizó Platón, vuelven con una nueva vuelta de tuerca, este retorno a los orígenes, esta vez con dioses vestidos de fantasciencia, ¿no? Versiones modernas del paraíso terrenal, con ingredientes extraterrestres, con ingredientes acuarianos, New Age, con ingredientes de nuestra actual cultura pop, pero resurgen los antiguos mitos y diríamos que hoy Capilla del Monte ha recogido con toda esta nueva saga al menos 3.000 o 4.000 nuevos habitantes, ¿cierto? Sí, o más, ¿eh? O más. Sí, estamos hablando casi de entre 15 y 20.000 habitantes ya. Uh-huh. Sí. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos son incluso fuera de Argentina, son españoles, italianos, algunos europeos que con toda esta promoción abandonaron sus tierras, quizá con esta secreta esperanza en la regeneración futura desde nuestro país de la que hablaba el profesor Terrera, o quizás en la evacuación de los hermanos espaciales. Sí, me parece que hay una gran combinación, ¿no? Y de toda motivos. esta historia. Sí. Escribía yo hace muchos años en una nota que se llamaba Historia y leyenda de Capilla del Monte, que construir para sí mismos una utopía celeste o un paraíso verde parece ser el norte de muchos anónimos personajes que se trasladan a este punto del Valle de Punilla, convertido a fuerza de inconfesadas experiencias individuales y de una inteligente publicidad turística de las autoridades de Capilla del Monte, en la ciudad argentina de los alternativos, los heterodoxos y los soñadores. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, sin duda que sí. Y bueno, y sigue siendo hoy todavía una tierra de sueños, ¿no? Capilla del Monte. Tierra de sueños. Y de misterios, y de magia. Y de energía. Y de energía. El resurgir entonces, el retorno de los paraísos perdidos, un tema muy interesante. Pues podremos seguir hablando del Monte Yasta, del Montserrat y demás en el próximo programa. Lo tiro para mis compañeros como próximo tema. Te agradezco mucho, Juan Marcelo Encalada, nuevamente el especialista en la mitología nueva y vieja del Cerro Uritorco. ¿Cuándo volvés a Capilla? Ya estuviste este año. Ya estuve en el mes de enero, creo que nuevamente estaré volviendo para el mes de enero del 2015. Perfecto. El cerro siempre llama. El cerro siempre llama. Como decimos. Muchísimas gracias, Juan Marcelo. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Gracias a vos, Diego. Por estos dos programas que nos has visitado. Un abrazo para todos, saludo para todos los que nos escuchan habitualmente, por nuestros fans. Saludo al doctor Berlanda también, al doctor Chinaski, espero que vuelvan. Y para aquellos profesionales y docentes, digamos, en las ciencias humanísticas, ciencias sociales, medicina, psicología y otras áreas de la salud, les recordamos entonces que este sábado comenzamos en la Facultad de Medicina, nada menos y nada más que el curso de posgrado Medicina Tradicional Indoamericana. Todo un hito en nuestra ciudad, que la universidad, sobre todo la Facultad de Medicina, se abra a este tipo de temas. La medicina ancestral de los pueblos originarios, antigua y actual, la precolombina y la actual, vamos a tratar justamente en este seminario de posgrado. Para eso tienen que